En los montes de María, esto sucedió, señores. Colombia es el país con mayor número de personas desplazadas producto de la violencia y los conflictos armados. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados lo declaró en su informe de tendencias globales señalando que Colombia posee 6.9 millones de desplazados, superando a Siria e Irak. Estas cifras son alarmantes. Sin embargo, la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas ha recibido información desde 1984 hasta 2016 para dar cuenta de 7.600.158 personas desplazadas en Colombia. Este desplazamiento interno se ha visto ocasionado por el accionar de grupos armados al margen de la ley, como las FARC, el ELN, Clan del Golfo o AUC, los cuales, en búsqueda de su crecimiento en términos territoriales, económicos y militares, se han expandido por regiones de poca presencia estatal, dominando más y más tierras para su accionar delictivo. Esto conlleva a que la ciudadanía de dichas ubicaciones tenga que desplazarse de manera forzosa para salvaguardar su vida. En este video expondremos 4 niveles de análisis sobre la problemática del desplazamiento forzado, en especial aquella que afecta a las mujeres colombianas. Bueno, mi nombre es Marina Martínez. Mi desplazamiento, tengo 4 hijos. Soy mujer cabeza de hogar. Mi desplazamiento se da dentro de los municipios de San Juan, en el corregimiento San Pedro Consolar, donde estaban los 3 conflictos: el paramilitarismo, estaba la guerrilla y también el Estado. Dentro de ese proceso, pues allí hubieron algunas masacres, hubieron muchas intimidaciones y desapariciones. Pues de allí es mi esposo, porque yo soy nacida en Magangué y criada en el municipio de Monpós. Dentro de este conflicto que tiene nuestro país, pues me tocó Cartagena porque allí habitaba mi padre, y dentro de sus enfermedades que tenía de un cáncer, en esas visitas moré del padre de mis 3 últimos hijos. De este proceso estábamos en ese corregimiento y nos tocó desplazar por todo de allí, de esas matanzas. La familia que era de ahí, ellos que eran de ahí de San Pedro Consolar, pues, todos cogieron un rumbo diferente. Entonces la familia, debido al desplazamiento, se dispersó. Bogotá, otros están en México, otros están en Barranquilla, y así sucesivamente. Entonces tomé la decisión de quedarme en este proyecto de vivienda que lideramos con la Liga. Yo soy propietaria beneficiaria de una, y aquí estoy saliendo adelante con mis hijos y ayudando a otras víctimas. Dentro de este proceso de desplazamiento, pues, hicimos otros proyectos. Ese es vivienda de Mayra, y la incidencia del municipio y de la misma ciudad, de la ciudad de las mujeres, donde se han desarrollado otro proyecto como el colegio, como el polideportivo, a la línea El Talón, un barrio que estaba aquí antes que nosotros llegáramos, y pues ayudando a impulsar a que ellos también salgan adelante. Hemos hecho unas alianzas para también ellos mitiguen sus necesidades, una vivienda digna en el tema de incidencia, porque es lo que podemos ayudar a asesorar, y a que ellos también se capaciten y puedan lograr que les hagan los proyectos y los programas.
La dimensión nacional de este fenómeno es sumamente relevante de analizar debido a que trae consigo un gran número de problemáticas sociales asociadas al mismo. El incremento inesperado de la población municipal a ciudades que no tienen la capacidad de albergar de manera idónea un gran afluente de personas hace que las tasas de desempleo suban, se creen nuevos establecimientos en las periferias de las ciudades donde se carece de servicios públicos, de presencia estatal, posibilidades de educación, salud y seguridad, entre otros factores. El conflicto armado colombiano, con grupos al margen de la ley, como las FARC-EP, ELN, grupos paramilitares de autodefensas, entre otros, ha sido el motivo principal que ha generado este número tan elevado de personas desplazadas. Las últimas 2 décadas han sido donde más se ha concentrado este fenómeno, aglomerando el 93.51% de los casos de personas desplazadas, siendo los años 2000, 2001 y 2002 los que presentan el mayor pico de desplazamiento forzado, llegando a tener en promedio anual cerca de 630.000 ciudadanos colombianos que tuvieron que salir de sus hogares debido al conflicto. Este conflicto, que se ha perpetuado por más de 50 años, ha tenido distintos actores que han interactuado entre sí en las dinámicas sociales que ha conllevado el desplazamiento forzoso. Por un lado, tenemos a los grupos ilegales, como los grupos guerrilleros, que fueron los primeros grupos al margen de la ley que se consolidaron como actores ilegales en los años 60, que comenzaron a situarse en regiones del país de difícil acceso, alejados del gobierno central, en zonas con una baja intervención estatal e institucionalidad, forjando así fortines por los cuales se podían movilizar, aprovechando los recursos naturales de manera ilegal y explotar negocios lucrativos como el tráfico de drogas, de armamento, entre otros. A mediados de la década de los 80 surgen los grupos de autodefensas, después denominados grupos paramilitares, en respuesta a los excesos de la guerrilla en ciertas regiones del país, formando así pequeños ejércitos con el objetivo de erradicar a los grupos guerrilleros de estos territorios. La proliferación del tráfico de droga, los carteles de Medellín y Cali y la aparición de los grandes narcotraficantes aumentaron la violencia en el territorio nacional, generando una de las épocas más oscuras y sangrientas en la historia de Colombia. Desde la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en el año 2006, un gran número de grupos al margen de la ley han surgido con el objetivo de ocupar el lugar que tenían las AUC tanto en el territorio nacional como en los negocios ilegales sumamente lucrativos, como el tráfico de drogas, la minería ilegal, la explotación de recursos naturales, el tráfico de armas, entre otros. Por último, el gobierno nacional colombiano es otro actor principal dentro de las dinámicas del conflicto armado. Este conflicto, como se mencionó anteriormente, se ha llevado a cabo principalmente en las regiones más apartadas e inaccesibles del territorio nacional, donde la presencia del Estado no es fuerte, no hay agentes de autoridad constantes y las instituciones gubernamentales están permeadas por la corrupción, la falta de legitimidad y de fortaleza institucional. Durante más de 30 años, la ACNUR ha estado involucrada operativamente con la población desplazada forzosamente dentro de sus propios países. Como agencia líder del Grupo Temático de Protección a nivel nacional, la ACNUR es tanto el coordinador general como punto focal específico para 3 áreas a saber: la protección de las personas con necesidades específicas, la prevención y respuesta a las amenazas a la seguridad física y violaciones de derechos humanos. 65.3 millones de personas estaban desplazadas a final del año 2015, de los cuales 21.3 millones eran refugiados, 40.8 millones desplazados internos y 3.2 millones solicitantes de asilo. Lo anterior resulta alarmante debido a que es la primera vez que se superan los 60 millones de personas. La protección de los desplazados internos dentro de su propio país es ante todo responsabilidad de los estados nacionales involucrados. La labor de la ACNUR y de otras organizaciones internacionales reunidas en torno a una crisis humanitaria de desplazamiento interno será complementaria a las responsabilidades soberanas que evidentemente deben ser cumplidas. Los desplazados internos, como todas las personas bajo la jurisdicción de un Estado, tienen derecho a la plena protección de parte de las leyes nacionales. Además, según el derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de sus ciudadanos y otras personas en su territorio o bajo su jurisdicción. Asimismo, en situaciones de conflicto armado se aplica el derecho internacional humanitario. Los problemas más graves del desplazamiento resultan de la incapacidad o negativa de las partes directamente interesadas en garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades y los derechos de las personas. Más importante aún, estos problemas son resultado del fracaso
por alcanzar una solución pacífica de los conflictos que provocan el desplazamiento. El ámbito de aplicación personal de las actividades del ACNUR tiene como objetivo el bienestar de las personas desplazadas. Para garantizar su éxito, las actividades también suelen llevarse a cabo mediante el apoyo de las comunidades de desplazados o la recepción de quienes retornan a sus lugares de origen. A finales del año 2015, los conflictos armados internos han tenido una dimensión global en el sentido de que el desplazamiento forzado, como una de sus principales manifestaciones, ha afectado a más de 40.8 millones de personas en el mundo. Los países donde se encuentran la mayor cantidad de personas víctimas de la violencia asociada con los conflictos armados son Yemen con 2.2 millones, Siria 1.3 millones, Irak 1.1 millones, Ucrania 900.000 personas, Nigeria 700.000 personas, República Democrática del Congo 600.000 personas, Afganistán, Colombia, República Centroafricana y Sudán del Sur, lo que da en total aproximadamente 7.7 millones de personas. Los principales actores en la dimensión global de los conflictos armados internos. El primero son los estados. Tanto las limitaciones y las oportunidades para la solución del problema del desplazamiento forzado en el nivel global por parte de los estados están en la utilización adecuada de las redes transnacionales y organizaciones internacionales que llevan trabajando por más de 20 años en la resolución de conflictos armados internos en diferentes regiones del planeta. El segundo actor son los grupos armados irregulares. Están los grupos armados irregulares que combaten por motivaciones de diversa índole ideológica contra un Estado, y es factible identificar las zonas de mayor riesgo en determinados estados con conflictos armados internos, donde puede existir una correlación y dinámicas concretas en cuanto al desplazamiento forzado de amplios segmentos de población en territorios donde priman recursos que permitan la sostenibilidad de los actores armados irregulares en su accionar contra un Estado específico. El tercer y último actor de la dimensión global son los actores de la sociedad civil. En medio de este contexto de conflictos armados internos, también interactúan organizaciones sociales de base, centros de pensamiento, tanto universitarios como independientes, y organizaciones no gubernamentales especializadas en asuntos de seguridad y defensa. En el nivel global de la problemática del desplazamiento forzado interno como consecuencia de conflictos armados internos, por ejemplo, se puede destacar una red transnacional de estudios sobre el tema, como el Programa Global sobre Desplazamientos Forzados, coordinado por el Banco Mundial, el cual trabaja con entidades y agencias estratégicas vinculadas con la Organización de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, institutos de investigación alrededor del mundo. Oye, señales, la vida va